Buenos días, un saludo muy especial a los estudiantes de la Fundación Universitaria Luis Amigó, del programa virtual y a distancia de la materia Ciencias Políticas de Trabajo Social. Mi nombre es León Jaime Henao Orozco, yo soy economista, magíster de Economía Internacional, docente por 25 años y en la parte laboral yo he sido concejal, alcalde encargado de Jardín Antioquia y de Amalfi Antioquia, he sido secretario de Hacienda, Gobierno de Educación, además decano de la Universidad de Envigado de Ciencias Empresariales. Hasta hace 2 meses fui el superintendente delegado para las cooperativas de ahorro y crédito de todo Colombia. En este momento estoy como docente de tiempo completo. Esa es mi experiencia propiamente en lo público y en lo privado y espero el curso sea de agrado para todos ustedes. En cuanto al curso de Ciencias Políticas, vamos a ver elementos muy importantes de lo que es el Estado, de lo que es la democracia y propiamente con todas las teorías antiguas e históricas desde antes de Cristo, desde Platón, Aristóteles, Sócrates, la Edad Media, todo el resurgir de Europa, pues vamos propiamente a hacer unos elementos importantes de análisis casi que con los gobiernos actuales, porque hoy hay gran preocupación, sobre todo por el tema de la inseguridad jurídica en Colombia. El Ejecutivo dice una cosa, el Legislativo dice otra cosa, el Judicial dice otra cosa, y propiamente hay diferencias entre los órganos del Estado en cuanto a posiciones en torno a los ciudadanos, y eso es preocupante, dado que la política y el gobierno y todas esas cosas pues, aspiran a ser ciencia, son disciplinas. La primera unidad tiene algo importante que es el entorno político y jurídico. Entonces vamos a ver lo que es el sistema político y se define, voy a definir diapositiva por diapositiva, un sistema político es una formación que resulta en la relación entre las normas de una sociedad y las pautas de autoridad. Mire que si uno mira el tema de las normas de la sociedad y las pautas de autoridad, un ejemplo muy claro en Venezuela es que se irrumpe con todo esto, no se cumple con las normas de autoridad de Venezuela, casi que en Cuba y otros países de América. El objetivo es la integración de los elementos de la sociedad que busquen su desarrollo en cuanto a las políticas. Un sistema político no está bien establecido debido a la existencia de visiones políticas permanentemente opuestas. ¿Y qué tal que en la condición humana no existieran condiciones diferentes y opuestas? Pero hay que tener un margen de maniobra, un margen de respeto hacia la autoridad. Luego tenemos ideología política. Lógicamente tiene que existir la diversidad de ideologías políticas. ¿Qué tal que no existiera? Hay objetos, teorías sobre las cuales se forma un mundo sociopolítico. Tienen 2 dimensiones las ideas políticas, los fines y los métodos. Entonces vamos a diferenciar muy bien cuáles son los fines y los métodos en el curso. Tenemos la democracia, el llamado gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hay unos elementos de participación ciudadana y estamos muy cercanos a un tema, un plebiscito, que casi que la Procuraduría dice una cosa, el Procurador dice una cosa, el gobierno dice otra, la Corte dice otra. Eso es preocupante en el tema colombiano que eso exista, pero en los foros y en los encuentros sincrónicos vamos a profundizar en el tema. Es una forma de gobierno a la cual los representantes eligen por mayoría popular, por eso el máximo elector es el pueblo colombiano. Es común que los países demócratas gocen de las virtudes de la libertad política y civil. Luego tenemos características de la democracia: libertad de opinión, expresión, prensa, asociación. ¿Qué tal que esto no existiera? Ejercicio del poder ciudadano y responsabilidad cívica, ya sea en forma directa o indirecta. Igualdad de oportunidades y trato que la ley le da a todos, pero a veces en Colombia no se cumple eso. Elecciones libres, justas y reguladas, gobierno de la mayoría que protege los derechos, subordinación del Estado de Derecho, eso está en la Constitución. Tipos de democracias, vamos a ver lo que son las parlamentarias, lo que son las representativas, eso lo definiremos durante el curso. La liberal, multipartidismo, socialista, esos son los tipos de democracias. Cuando hablamos de la evaluación de la democracia, las características que definen la libertad es el credo, la prensa, la expresión, el gobierno y la asociación.
tenemos el estándar de libertad. Nos dicen que la libertad es posible solo en los sistemas políticos democráticos, donde los gobiernos son responsables ante su propio pueblo. Prevalece el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Tipos de libertades: hay un país libre, país parcialmente libre, país no libre. Entonces miraremos cuál de ellos en Latinoamérica o en el mundo se adecua. Cuando hablamos de la tercera ola de la democratización, hace referencia al tercer surgimiento de la democracia en el siglo XX. Pero lógicamente haremos un recorrido desde antes de Cristo y hasta hoy. También miraremos lo que es el muro de Berlín, o sea, todos los acontecimientos de la Guerra Fría, todo lo que ha ocurrido en el mundo y probablemente llevarlo a Colombia. Países de África, o sea, qué es lo que ha pasado con este tema de olas de democratización. Motores de democracia: fracaso en los regímenes totalitarios, mejoras en las tecnologías de la comunicación, la libertad, por la cual produjo dividendos económicos. Hablaremos de los tipos de totalitarismo, lo que es fascismo, lo que es laico, teocrático, todas sus formas. Hablaremos del entorno jurídico, que es el mecanismo para crear, interpretar y hacer cumplir las leyes en la jurisdicción específica. O sea, ahí se habla de la soberanía de cada país. Su propósito es establecer una red legal para propiamente controlar las actividades sociales. Y hablaremos de los sistemas jurídicos, qué es, cómo funcionan. Propiamente están compuestos por el derecho constitucional, derecho penal, derecho civil y derecho mercantil. Entonces definimos cada uno de ellos. Sistemas jurídicos: hablaremos de la ley común, de la ley civil, todas sus definiciones, ley teocrática, ley de usos y costumbres. Hablaremos del Estado de Derecho, que propiamente el Estado de Derecho instituye el entorno político, social y justo. El Estado de Derecho sostiene que ningún individuo se encuentra por encima de las leyes, o sea, propiamente las leyes hay que cumplirlas. Y propiamente esa es la presentación de la unidad 1, lo que haremos temáticamente. Estoy a sus órdenes, a su disposición, y espero que sea muy agradable nuestro curso. Muchas gracias y buen día.